cantamos aleluya. 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 Reinas tu poderoso Dios. Reinas tu poderoso Dios. Aleluya. Vamos a alabar a nuestro Señor el día de hoy con nuestras voces, nuestras palmas y con una oración. Señor, gracias te damos por la vida. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí ante tu presencia para alabarte, Señor, para glorificar tu nombre. Tú eres la única razón de nuestra adoración, el único motivo para estar aquí, Señor. Y como dice este canto que vamos a entonar, tú eres la única razón de mi adoración. Amén. el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, la única razón de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi Dios y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú, Dios. Tú eres todopoderoso.
Aleluya. Sí, Señor, no hay nadie como tú. Personalmente, estoy en un proceso de aprender a dar gracias a Dios por todo, por lo bueno, por lo malo y por lo que no entiendo. Pero ¿cómo dar gracias por esta pandemia cuando ha causado tanto daño? Amigos han perdido familiares y ni siquiera han podido despedirse de ellos de forma digna. Miles de planes atrasados, bodas, rodajes, viajes, un montón de empresas afectadas, personas sin trabajo y un montón de cosas más, sin mencionar la gran ola de ansiedad y de miedo que esta pandemia ha generado. Pero buscando razones para dar gracias, me topé con cosas impresionantes. Varios portales dicen que la paralización de las industrias ha reducido notablemente los niveles de contaminación en el planeta. He visto fotos de animales en franca libertad, ballenas, delfines y cardúmenes de peces realmente increíbles. Lo que hace evidente un problema más grave que el COVID-19, el egoísmo. Ese que nos lleva a explotar los recursos para ganar más, sin pensar en el planeta o en las próximas generaciones o en el prójimo. Ese egoísmo que lleva a algunos a continuar sus vidas sociales desobedeciendo a las autoridades sin pensar en las consecuencias. Esto me lleva a otro gran problema, la desobediencia. Dios nos enseña en su palabra que debemos dejar descansar la tierra. Él nos enseña en su palabra que debemos cuidar a nuestros hermanos. Pero una y otra vez hemos decidido desobedecerlo y vivir las consecuencias. Ahora, las consecuencias del egoísmo y la desobediencia no solo afectan la economía y la salud a nivel mundial, también afectan tu vida personal y tu familia. ¿No es cierto? Lo bueno es que hay una solución para la desobediencia y para el egoísmo del hombre. Su nombre es Jesús. Él se hizo hombre para morir por nosotros. Es el ejemplo de altruismo más brutal en toda la historia de la humanidad. Él vivió en obediencia perfecta a Dios para darnos el ejemplo en todo. Y quiere que te acerques a Él para darte salvación, una nueva vida y una esperanza eterna. Él dijo que es el único camino al Padre. Yes, He is. Acéptalo en tu corazón y conócelo. Estar en tu presencia, di conmigo. Que dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso, el gran yo soy. Entonces estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Santo, Santo, mi corazón se une a la melodía angélica. Una vez más, que dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Entonces estar en tu presencia, contemplando
contemplando la hermosura de tu majestad, y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Entonces estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Oremos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por la oportunidad nuevamente de estar en este lugar para glorificar tu nombre, para alabarte y para recibir de ti, Señor, tu bendición a través de la palabra, para que aprendamos cómo vivir en este mundo, preparándonos, Señor, para aquel día en que tú nos invites a ir a tu presencia. Hoy estamos aquí más que agradecidos, a pesar, Señor, del panorama fuera de los hogares. Tú nos has permitido, Señor, conservarnos, y estamos más que agradecidos
por el cuidado que has tenido con cada uno de nosotros. Síguenos bendiciendo, Señor. Síguenos proveyendo del conocimiento de tu voluntad. Perdónanos si en el ego hemos fallado. Todos aquellos pecados que pudimos haber cometido durante esta semana, Señor, límpianos y ponnos nuevamente en el lugar que tú desees que estemos, para poder estar ahí, Señor, haciendo tu voluntad y viviendo siempre, cada día de nuestra existencia, una vida de gratitud a ti. Gracias por Jesucristo, Señor, que vino a este mundo a buscarnos. Gracias por hallarnos. Y gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas y por lo mucho que seguirás haciendo. Y en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, te alabamos y te agradecemos todo. Amén. Amén. De otro aplauso fuerte para el Señor, como alabanza de gratitud de nuestras vidas. Amén. Amén. Bueno, tome su lugar. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, quiero mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, quiero
para el Señor. Canta bonito. Canta como yo. No, como yo quisiera cantar. Capítulo 13 de Hebreos. 13, leímos 2 versículos. En el versículo 7 leímos: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y el otro versículo que leímos hace 15 días creo que fue, está en el verso 17, versículo 17, 13 de Hebreos 17, que dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos, los pastores, velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. ¿Para qué? Pues para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Eso lo leímos. Por cierto, el día de hoy, ese es el video que se está transmitiendo en internet, el que grabamos, el que tuvimos aquí hace 15 días. Lo hacemos de tal manera que los que el domingo que no vienen puedan ver el servicio que no han podido estar presentes. Lo hemos alternado de tal manera que haya esa facilidad. Entonces, pensando en obedecer y la obediencia, porque Dios usa al pastor para dar el mensaje, para dar el consejo, para a solicitud y libertad de que si usted quiere lo hace y si no, no. A mí hace mucho tiempo, hablando con un doctor, con un médico, y me preguntó qué hacía, ¿verdad? Y yo le dije, pues que era pastor de una iglesia, hace varios años eso. Y entonces él me dijo: oh, usted y yo somos casi parecidos. Usted trata con, usted trata con el espíritu de las personas y yo trato con la parte física de las personas. Y luego me dijo: y usted es como yo. Me dice: yo soy doctor, saco mi papelito de ahí y pongo la receta y tómese una pastilla después de cada comida durante 15 días. Y doy la receta, dice. Y entonces la persona se va a su casa, pone la receta por ahí y se le olvida después dónde la puso. Entonces no compra el medicamento. Otros, en cuanto salen de aquí, pasan a la farmacia, compran la pastilla, se van a su casa, se toman la primera y de ahí se les olvida que tienen que seguir tomando. Y cuando se acuerdan, ya pasó más de una semana. Ay, y eran 3 pastillas al día. Ay, entonces agarran el montón de pastillas y se la toman para recuperar las que no se habían tomado. Y me dijo él: así son las personas, me dice. Y a veces sucede que tienen que venir dentro de 15 días o al mes, y al no venir, la secretaria les llama y les dice: disculpe, está doña fulana. Ay, no, es que ella ya falleció. ¿Cómo? Pues sí, se murió. Y el doctor le dice: oh, qué pena. Qué raro, porque el medicamento creo que le di el apropiado para que se recuperara y pudiera obtener de nuevo su buena salud. Y usted, como pastor, me dijo, es igual que el doctor. Usted le da el consejo a la persona y la persona puede ser que lo siga y se sienta bien, esté feliz porque todo le sale bien. O también puede ser que salga de la iglesia, me dijo, y se olvidó lo que el pastor predicó. ¿Qué predicó ayer? Ay, pues no me acuerdo. Nunca lo va a aplicar a su vida porque se le olvidó. O hoy se lo aplico y mañana no. Y ay, el otro día me porto bien, ahora me porto mal. Y el resultado, me dice, es que puede ser que esa noche Dios venga por ella y la agarre infragante y se muere. Y puede ser que dentro de poco tiempo usted pregunte: ay, doña fulana, no la he visto. Ah, que ya se murió. Ni siquiera le avisaron al pastor.
Entonces me dijo, algo hay entre nosotros parecido. Usted toma su Biblia y da el consejo. Yo tomo mi libro de recetas basado en la medicina que aprendí y ya depende si las personas obedecen o no a la ciencia o a Dios. Y entonces me vino a la mente en el libro de Éxodo, a ver, váyase usted casi al principio de la Biblia. ¿Sabe cuál es el primer libro de la Biblia? Génesis, ¿verdad? Y la palabra Génesis significa principio. Y el libro que sigue, Éxodo. ¿Qué significa? Salida. Muy bien, en el libro de Éxodo encontré un hombre muy obediente a la palabra de Dios. Aparte de la obediencia y fe de Abraham, y aparte de la obediencia y fe de Noé, encontré a otro hombre con una fe inquebrantable, dispuesto a todo, y se llamaba Moisés. Y Moisés, por circunstancias políticas y naturales y todo, tuvo que seguir huyendo de Egipto y se fue muy lejos. El nombre de Moisés significa salvado de las aguas. Todos los que estamos aquí tenemos un nombre y ha de tener un significado. Lo que pasa es que no hemos dado por averiguar qué significa nuestro nombre, pero todos tenemos un nombre y algo significa. Y en la Biblia tenemos los ejemplos. Moisés significa salvado de las aguas. Entonces, cuando Moisés sale huyendo y se va al campo, muy lejos de Egipto, porque era perseguido por el faraón, acusado de haber matado a un egipcio. No lo hizo por deseos de matar a alguien, lo hizo por defender a un israelita que un egipcio lo estaba golpeando, porque entonces tenían al pueblo en esclavitud. Y Moisés, a pesar de que fue creado en el palacio del faraón y salió a dar un paseo por el pueblo, vio cuando le estaban pegando, sintió que la sangre le hervía porque alguien de su propia sangre, vamos a decirlo así, estaba sufriendo los embates de un Egipto. Entonces, por golpear al egipcio, no sé si se cayó o qué pasó, pero lo mató. Y cuando eso lo supo el faraón, lo persiguen. Entonces él salió huyendo y se va a unas altas montañas hasta a un pueblo cercano que se llamaba, déjeme recordar, Madián, exactamente. Se va hasta Madián y allí se acerca a un pozo sediento, y en eso llega un grupo de muchachas, hermanas, a sacar el agua para tener en casa para los animales. Y también llevaron unos sus animales y les dieron de beber a los animalitos. Entonces los pastores que andaban por ahí cuidando sus ovejas y ganado se molestaron e insultaron a estas jovencitas. Y Moisés les dijo: ¿qué te traes tú? Y se les enfrentó a los pastores. Y no les tuvo miedo y los tranquilizó. Las muchachas lo dejaron y se fueron a casa con su agua. Y le contaron a su papá: papá. El papá se llamaba Jetro, cuyo nombre significa excelencia. Y entonces le cuenta: fíjate, papá, le dice que los pastores del ganado X ahí nos insultaron, nos trataron mal porque le dimos a nuestras, ¿cómo se llama? Nuestro ganado, le dimos de tomar agua del pozo, y era todo lo que nos dijeron. ¿Y qué pasó? No, pues había un caballero ahí que se les enfrentó a todos y le tuvieron miedo y nos defendió. ¿Y dónde está él? Pues ahí se quedó en el pozo. No, hay que ir por él, tráiganlo. Y se van rápido, alguien fue y llama, y es Moisés, y se le presenta. Y Jetro, el papá de estas señoritas, era sacerdote del pueblo en Madián. Entonces, él era el sacerdote o pastor de un grupo de personas ahí, lo invitó a comer. Y entonces le dijo: no, pues yo vengo buscando trabajo. Aquí hay trabajo. Y Moisés se quedó a trabajar ahí en el terreno, los terrenos que este señor tenía.
que aparte pues de tener sus terrenos, su familia, pues era el sacerdote del pueblo y le dio trabajo. Pero no solo le dio trabajo, sino que de entre todas las chicas que estaban por ahí le dijo, pues a ver, ¿cuál te gusta más? Más me gusta que ella, ¿verdad? Y entonces dijo, no, pues con este mi superhéroe me quedo. Y se casó con Moisés. Y Jetro, que se llamaba Excelencia, le dio como esposa a Séfora, cuyo nombre significa gorriona. Así como hay gorrión, ¿verdad? O gorrioncillo, si es muy chiquito, ella se llamaba gorriona, Séfora. Y se convirtió en la esposa de Moisés. Y ellos tuvieron 2 hijos, Moisés y Séfora. El primer hijo se llamó Gersón. Nosotros les decimos Gersón, pero es con acento en la O, Gersón. Y significa forastero. Porque dijo Moisés, no, yo fui un extranjero o forastero mucho tiempo en Egipto. Y le puso forastero a su hijo, que es Gersón. Y luego tuvieron otro hijo que se llamó Eliezer. Y eso significa, mi Dios me ayudó. Fíjense qué interesante, ¿no? Eliezer significa, mi Dios me ayudó. Ese fue el segundo hijo. ¿Y por qué? Porque Dios le ayudó a encontrar esposa, le ayudó a escapar del faraón. Él estaba más que agradecido con Dios por todo lo que estaba haciendo por él. Tuvieron su familia y un día, pues usted sabe la historia porque ya leyó todo Éxodo. Vieron de que él vio un fuego arriba de la montaña y dijo, esa llama no se apaga, ¿qué será? Y entonces decidió subir a curiosear y se dio cuenta que era una zarza, o sea, un montón de ramas secas que estaban ardiendo y que no se apagaban. Y escuchó una voz que le dijo, quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado, santo es. Y se quedó asombrado. ¿Qué pasaba? Pues obedeció, se quitó los guaraches y caminó y se acercó, y entonces Dios empezó a hablarle. Es una historia maravillosa. Total que al final lo nombra el que iba a rescatar a todo el pueblo israelita que estaba en Egipto, y lo iba a liberar, quitándolos de la esclavitud y trayéndolos hacia la tierra prometida, Canaán, que Dios ya se lo había ofrecido a sus antepasados. Mire qué interesante todo esto. Entonces viene Moisés y le habla con Jetro y le dice, mi querido suegro, mire, me voy a ir porque el Dios de las alturas me habló, el Dios de los ejércitos me habló y quiere que yo vaya a Egipto y vaya y pelee y libere. Y entonces el suegro, como todos los suegros, ¿verdad? No se preocupe, buen muchacho, vaya a hacer lo que Dios le dijo, sea obediente a Dios, y yo aquí le cuido a la pollita y a los niños, ¿verdad? Y se quedó ahí su esposa con sus 2 niños en casa de Jetro, el papá. Llega Moisés, y usted sabe la historia, todo lo que tuvo que hacer, y sale y va por el desierto. Ya habían atravesado el mar y llega ya con el pueblo en libertad, y llegan hasta la orilla del monte Sinaí y ahí acamparon. Y entonces vino Jetro y viajó desde su pueblo con su hija y sus 2 nietos para ir a visitar a Moisés. Y ahí venía el Señor. Cuando llegó, pues se abrazaron. Usted sabe la emoción de ver, después de muchos meses de no ver a sus hijos y no ver a la esposa y al suegro y todo, era una cosa, un amor, se abrazaron. Usted posiblemente ya experimentó todo eso. Y un día de trabajo dijo, Jetro, voy a observar qué es lo que hace mi yerno. Y se sentó ahí a observar a Moisés. Y vio que Moisés tenía un lugar ahí sentado y la gente hacía una fila, pero enormidad de fila, para hablar con Dios a través de Moisés. Y le presentaba el problema a Dios, dándoselo a Moisés. Decía, no, pues tengo este problema con mi esposo y con mi hija. Y entonces Moisés analizaba el asunto, ponía ley ahí y ya se iba y pasaba a otro. Y total que Jetro se dio cuenta que Moisés pasaba todo un día atendiendo las necesidades del pueblo.
Y al otro día lo mismo, y al otro día, y la fila nunca que terminaba. Entonces vino Jetro y le dijo: ¿sabes qué? Déjame darte 3 razones por la cual el trabajo lo estás haciendo mal. Y como él sabía que el otro era un pastor, no tanto de ganado, sino que de iglesia, ¿no? Un sacerdote, entonces se sentó Moisés a escuchar a su suegro. Porque las personas adultas, como decía yo el otro día, a través de la existencia de la vida es una escuela y han aprendido y tienen cosas que vieron en otros o que experimentaron por sí mismos y saben dar un consejo. Y le dijo: te voy a dar un consejo en 3. Primero que todo le dijo: no atiendas a toda la gente porque vas a desfallecer, te vas a agotar, vas a cansarte mental y físicamente. Luego le dijo: también la gente se va a cansar de estar ahí todo un día haciendo fila o cola, como le podemos decir, para entrevistarse contigo. No se puede, así no se puede, así no estás gobernando bien. Y lo que estás haciendo es un trabajo demasiado pesado para una sola persona. Entonces te voy a dar un consejo. Y quiero que ustedes ahí en el capítulo 18 de Éxodo me acompañen a la lectura. Éxodo 18, versículo 19 al 22. Y dice Jetro en el capítulo 18, versículo 19 de Éxodo: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. En otras palabras, todo el problema tiene que oírlo Dios y tú vas a responder con la sabiduría que Dios te ha dado. Por ahí va el asunto. Versículo 20. Luego le dice: y enseña a ellos, o se refiere al pueblo, las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Mire usted, ahí hay un momento clave de algo que después, muchos años después, el pueblo israelita escuchó y nosotros también hemos oído. Y en el 20, ahí estamos en el 20. Enseña las ordenanzas, o sea, los 10 mandamientos y las leyes que Dios le dicta a Moisés. Y muéstrales el camino. Muchos años después, muchos años, vino un ser maravilloso llamado Jesús y dijo: yo soy el camino. Por eso cuando él dijo estas palabras, el pueblo, muchos sacerdotes de aquella época se molestaron. Porque años atrás, en este libro nos enseña que Moisés fue enseñado a enseñarles el camino, muéstrales el camino por donde deben andar. Y Jesús vino a decir: yo soy el camino, el cual nosotros debemos andar. Bueno, eso es lo que tiene de impacto este versículo. Y luego en el 21 dice: además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Miren lo que dice aquí: escoge a una persona que confíe en Dios, que se educa conforme a la voluntad de Dios, y ponlo a cargo de unas 100 personas, y ponte a otro ahí de igual a cargo de unos 50, y en último caso a otro ponlo encargado de 10. No te dejes toda la carga para ti. Yo estoy seguro que aquí, por ejemplo, usted más de alguna vez: voy a llamar al hermano fulano. Oye, hermano, ¿cómo está? Fíjese que tengo este problema, ¿qué me aconseja usted? Y, pues yo le aconsejo esto.
Y depende del problema, a veces el hermano le puede decir, ¿sabe qué? Mejor hable con el pastor. Porque es tan grave el problema o tan difícil de resolver que la sabiduría que Dios puede darle al pastor le puede ayudar. Y eso es lo que él estaba diciendo, nombra personas de esa manera. Y luego dice en el verso 22, ellos juzgarán al pueblo. Juzgar no quiere decir como a veces andamos nosotros, ¿no? Que andamos juzgando. ¿O no juzga usted? Cuando pasa por una casa y una ventana está abierta, ¿qué hace usted? Sí, claro. Amén. ¿Verdad? Me para adentro y ya está juzgando. No, pero cuando hablan de esta forma de juzgar es oír el problema y buscarle la solución. No es que las personas se estén metiendo donde no deben de meterse. Dice el verso 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, a Moisés. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Mire qué gran consejo le da él. Solo con observar cómo trabajaba Moisés. ¿Sabe que eran más de 1 millón de personas? Y todos en el desierto acamparon y luego levantaban y salían para otro lugar y luego volvían a acampar y estuvieron dando vueltas y vueltas por la dureza de su corazón, porque no querían vivir conforme a la voluntad de Dios. Hay quienes querían seguir siendo esclavos. ¿A dónde vamos? A la tierra que Dios prometió. Ay, no, mejor regresemos a Egipto. Allá esclavos, allá, pero comíamos y nos vestíamos. Aunque nos hicieran trabajar el domingo, pero no importa. ¿Verdad? Y él decía, no, aquí donde vamos a ir va a estar mejor. Decía, ¿y cómo hacía Moisés para convencer a 1 millón de personas? Entonces distribuye el trabajo entre varios, que sean allegados a ti, que confíen en ti, que tú puedas confiar en ellos, para que ellos te ayuden con la carga que estamos llevando a cabo. Los problemas pequeños los van a solucionar ellos, pero los más complicados tendrán que venir a ti para que en el nombre de Dios tú los sepas aconsejar. Y dice en el versículo 23, porque Jetro reconoció que Dios tenía que aprobar el consejo siempre que fuera dado por Moisés. Y dice el verso 26, si esto hicieres, o sea, de dividirlo todo, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. O sea que si no hay la aprobación de Dios en el consejo, decía yo el otro día cuando me voy a entrevistar con una persona, nos vemos tal día, tal hora, antes de ir yo hace rato ya estoy orando para poder tener la paciencia y sabiduría para escuchar y para saber encontrar la respuesta apropiada. No vamos a ir a improvisar, porque cuando la persona le cuenta al pastor algo, se lo está diciendo a Dios, y Dios va a dar la sabiduría para poder dar el consejo que es el apropiado. Y por eso le dice, y si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte. O sea, no habrá un agotamiento. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó, dice el 24, y oyó Moisés la voz de su suegro. ¿Y qué más dice? E hizo todo lo que dijo. Eso se llama obediencia. Cuando hay un consejo, es como cuando le decía yo a usted, cuando se va al médico y le da la receta, no la pierda, póngala en un lugar visible, compre lo que necesite y beba todo lo que en esto está escrito tal como el doctor se lo recetó. Lo mismo viene con los problemas de la vida. A veces pedimos el consejo pastoral, el consejo de Dios. Y ahí está el consejo. Sígalo al pie de la letra y Dios le va a bendecir. Pero si escuchamos el consejo y queremos seguir haciendo, como dice, es que el pastor ahí siempre quiere cambiarme mi forma de vida. No, el pastor no le quiere cambiar la forma de vida. Dios le está diciendo cómo vivir. Simplemente. Por eso dice aquel versículo que leímos en Hebreos,
observa a tu pastor, mira el resultado de su fe. Y hay que sacar una imitación de aquello. Entonces dice aquí el 24 que ya leímos, y oyó Moisés la voz de su suegro, escuchó su consejo e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10, tal como el suegro le había dicho. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro. O sea, bueno, bye bye, que te vaya bien, cuídate mucho. Gracias por cuidar de mi esposa, de mis hijos. Y me imagino que se invitaron a comer, hicieron un gran banquete y todo. Hasta le dieron pastel. Ya tenían la cajita preparada para que en el camino, ¿verdad?, se llevara su pastelito también para su casa, como vamos a hacer aquí nosotros, muy obedientes. Eso es maravilloso. Este pasaje me deja muchas cosas. Y despidió Moisés a su suegro y se fue a su tierra. Y Moisés siguió obediente el consejo del sacerdote Jetro, que aparte de sacerdote era parte de la familia de Moisés. Todo este pasaje de la historia de Moisés es maravilloso, pero ante todo esta parte de aquí debemos de vivir siempre escuchando la palabra de Dios. Cuando usted lee la Biblia, usted escucha a Dios, porque el que habla en este libro es Dios. Como dijo Pedro, los santos hombres de Dios son los que escribieron todo lo que está ahí, inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados. Algunos se recuerdan cuando yo he explicado qué es inspirarse. ¿Se imagina usted aquella persona que escribió allá en el mundo, no tiene nada de malo, aquella canción que dice: somos novios, mantenemos un cariño? Bueno, ¿qué fue lo que hizo él? ¿Qué es inspirarse? ¿Qué es inspirarse? Es llenarse. Inspirar significa tomar aire. Cuando usted se inspira, hace y llena sus pulmones. Entonces aquel compositor del que usted ya conoce y que algunas veces yo se lo cantaba a mi esposa en su momento romántico, ¿no? Yo era mundanote y ella muy cristiana. También se inspiraba. Sí. Entonces yo le cantaba, ¿verdad? El triste dicen todos que soy, ¿verdad que sí? Que siempre estoy hablando de ti. ¡Ay, qué barbaridad! No, pero imagínese usted cuando aquel compositor se inspira, se llena de la persona en que tiene la inspiración, ¿sí? Bueno, Pedro dice que todos los grandes hombres de Dios se inspiraron en Dios para poder escribirse la Biblia. O sea que oraron, se llenaron de Dios y luego se llenaron de Dios para escribir todo lo que Dios quería que estuviera palmeado, bien maravilloso. Y cuando se saca el aire, ¿cómo se llama? Exhalar. Por eso allá arribita allá dice exit. ¿Qué significa ex? Salida. Y exhalar es sacar. Por eso todos los que estamos aquí somos extranjeros. Y también somos hebreos. ¿Sabe usted qué significa la palabra hebreo? No,
no se recuerda. Algunos sí lo saben, pero no se recuerdan. Significa del otro lado. ¿Del otro lado de qué? Del otro lado del río. Porque cuando todos los israelitas llegaron a Egipto, tuvieron que atravesar. Y por eso le decían, allá hay unos hablando hebreo. O sea, era un idioma del otro lado del río que estos no entendían. Eso significa la palabra hebreo, del otro lado. Así que todos los que estamos aquí somos hebreos. ¿Ah? Venimos del otro lado del río. Pero aquí lo importante de esto que estamos hablando es de la obediencia a Dios. Por eso me gusta esa parte del versículo 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro. En otras palabras, oyó Moisés la voz del pastor. Oyó Moisés la voz del sacerdote. Esa era la profesión de Jetro. Y con esa sabiduría que solo Dios puede dar, dio el consejo que era necesario para que todo caminara bien. Y Moisés siguió las instrucciones de Jehová, el Dios, y todo caminó bien. Y si queremos que en la vida nos vaya tan bien, lo único que tenemos que hacer es ser obedientes. Ahí está la receta. Usted verá si la toma o no. Amén. Lo importante es oír el consejo y aplicarlo a nuestras vidas. Pónganse de pie, vamos a terminar. Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestras vidas. Y gracias por los textos bíblicos que hemos leído, Señor. La obediencia. Escucha y haz el buen consejo. Y cuando ponemos atención a los consejos de Dios aquí en la Biblia, aunque digamos, sí, ese fue el consejo a Moisés, entonces yo lo aplicaré a mi vida. Porque has aconsejado durante toda la Biblia y la obediencia debemos de mantenerla. Tú le dijiste claramente a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. En los días difíciles de nuestras vidas, en los días difíciles que vivimos allá afuera, el problema de la pandemia, la parte económica, debemos de recordar algo: Dios está a cargo de todo. Y haré su voluntad, haremos su voluntad, y Él hará la obra en nosotros. Porque hay un pasaje de la Biblia maravillosa. Como dijo el apóstol Pablo, estoy enseñado a tener y a no tener. Y como dijo el profeta, no he visto ningún cristiano todavía, ningún hijo de Dios, que mendigue pan. Y nosotros confiamos grandemente en ese Dios grande y maravilloso, que nos provee la sabiduría conforme a lo que se lo pidamos. Y si le pedimos sabiduría en abundancia, sabrá darnos sabiduría en abundancia, para que a sus hijos e hijas podamos llevar a cabo el maravilloso plan que Él tiene para nuestras vidas. Así, Señor, que al terminar este servicio en este precioso lugar que tú has dado para poder reunirnos y dar tu palabra, al salir de aquí y para el día de mañana que empieza una nueva semana, solo te pedimos, Señor, que tu presencia esté en nuestras vidas, que tu sabiduría esté en nosotros, y que tengamos la valentía que tú nos proporcionas para enfrentarnos a cada cosa que la vida nos pueda dar.
sabiendo que tú nos llevas de tu mano en todo momento y que actuando conforme a tu consejo y actuando conforme a tu voluntad, nada nos hará falta, porque tú estarás siempre velando por cada uno de tus hijos. Alabado sea, Señor, por toda la eternidad. En el nombre de Jesús nuestro Salvador, tu presencia a través de tu Espíritu esté siempre con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Es estar en tu presencia, contemplando la hermosura